Entonces, familia, con ustedes viene para mí una excelente persona por encima de todo. Santi, es al único que me le quito el sombrero, parcero. Yo no soy calvo, la gente creía que yo era calvo, yo tengo la melena. Me quito el sombrero porque voy a presentar a un maestro. Parcero, hágale la veña a mi viejo. Maestro, adelante con ustedes, el doctor Iván Mazo. Fuerte aplauso, por favor. Fuerte aplauso. Doctor, muchas gracias. Bienvenido a Feria EFIX, papá. Qué gusto tenerlo, señor. Qué honor. Un honor estar aquí. Adelante, señor. Son todos suyos para que les impacte el alma, señor. ¡Ey, un puto aplauso! Bueno, lo primero, dar las gracias por esta invitación, inesperada completamente, porque yo no conocía la Feria EFIX. Simplemente hace un año Juan Esteban, de El Impacto, que está por aquí, me invitó a que viniera y vine a conocer. Yo no tenía idea. Y realmente me quedé impresionado. Yo venía un ratico y me quedé los 3 días. Y aquí tuve el honor de encontrarme con Juan David, a quien no conocía, y con Sara. Y resulta que eran tremendos seguidores de la Escuela de la Riqueza. Y muchas gracias por darme el honor de estar en esta plataforma, en esta tarima hoy. Yo quisiera empezar hablando de lo que es una mentalidad de riqueza en una cultura de pobreza. Yo me quedo impresionado de ver cómo nosotros los empresarios, porque les confieso que yo también soy empresario, nosotros partimos para crear empresa de una mentalidad de pobreza. Montamos empresa porque necesitamos hacer plata. Entonces, realmente el comienzo de las empresas no es de empresa, es de negocio. Y me encuentro a muchos empresarios que va pasando el tiempo y a medida que el tiempo pasa, la empresa es exitosa o el negocio que montaron es exitoso, se convierte en empresa y ellos no se dan cuenta y empiezan a caer en los errores que yo les voy a comentar esta tarde y que espero sean útiles para ustedes. Lo primero que les recomiendo que tengamos en cuenta es que hay una diferencia enorme entre ser rico y ser millonario. Nuestra mente no hace esa diferencia. Para nuestra mente, una persona rica y una persona millonaria es lo mismo. Y yo quiero hacer una diferencia aquí enorme y espero hablar desde el punto de vista más justo en este momento, porque voy a decir algo muy delicado, que es lo que ustedes en este momento tienen en pantalla. Nosotros, si nos metiéramos a Google y pusiéramos ricos del mundo, ricos de la humanidad, saldrían los personajes que ustedes tienen al frente como unos personajes que todo el mundo reconoce como los ricos. Pero ellos no son ricos. Pueden ser ricos. Son millonarios. Warren Buffett es un gran señor que ha hecho cosas maravillosas y lo admiramos profundamente. Claro que sí, tiene muchas cosas de rico, sí, pero les voy a decir una cosa, es muy fácil prestar servicios, hacer obras de caridad y montar fundaciones cuando uno tiene plata. Además, muchas fundaciones se montan simplemente desde la necesidad de evadir impuestos o de aparecer y lucir más frente al mundo. Pero díganme ustedes, ¿cuándo tuvo necesidad Gandhi de lucirle al mundo? ¿Cuándo tuvo necesidad Martin Luther King de lucirle al mundo?
Si ellos estuvieran en el mundo de las redes sociales, ni Martin Luther King, ni Marie Curie, ni la Madre Teresa tendrían redes sociales, ni les importara salir en ellas. Pero a mí, mi gente, mi equipo, que lo hace con el mayor del mundo, con el mayor bienestar del mundo, siempre me dicen ciertas conversaciones cuando hablamos de las redes sociales: Iván, ese video casi no tuvo reproducciones. Y yo, a mí qué me importan las reproducciones. ¿Saben? Mandela, la Madre Teresa, que no tuvieron idea de lo que eran las reproducciones o un Instagram, me enseñaron: nunca te fijes en reproducciones. Eres rico cuando tu obra no se ve. Eres rico cuando tu obra crece en silencio. Diferenciemos entre ricos y millonarios. Y les voy a decir, a mí me da mucha tristeza cuando veo muchos jóvenes como los que hay aquí y los que están exponiendo allá, que son millonarios muy jóvenes, pero valdría la pena preguntarles: ¿eres rico? ¿Cuánto nos importa a nosotros esa riqueza? De manera que usted empezaría a hacer, digamos que cosas maravillosas en su vida cuando es capaz de que su cerebro diferencie entre ricos y millonarios. Y nos vamos a dar cuenta que la gente lo que quiere es eso. A ver, aquí ustedes tienen lo que hace la diferencia entre ricos y millonarios. Al millonario le interesa lucir, mostrarse, que hablen de él, que lo reconozcan. ¿Ustedes se imaginan el reconocimiento por el cual luchó un Nelson Mandela? ¿Ustedes se imaginan si le hubiera importado el reconocimiento, dónde hubiera quedado su obra? A los ricos no nos importa el reconocimiento. No importa que nos conozcan, que tengamos millones de reproducciones o de seguidores. Necesitamos que una vida que no conocemos siquiera tome un rumbo distinto. Por eso, en la conversación con que me hicieron la presentación, estábamos charlando allí acerca de lo que era ser rico. Y yo les dije: el rico es un irresponsable mental. Los ricos no son normales, los millonarios sí. Yo no sé si ustedes tienen claro, he leído 9 biografías de la Madre Teresa de Calcuta y ella tuvo que montar una empresa solo para que manejara las donaciones, y llegó al punto de decirle al mundo: no me regalen más. Con esto le quiero decir, si a usted el dinero no le llega como una consecuencia, usted seguirá siendo pobre. El que se levanta todos los días pensando en plata no merece ser rico. La riqueza es otra cosa, pero el afán es ese, porque nos formaron en una cultura en la cual la sociedad nos necesita pobres. Entienda una cosa: esta mañana en una conferencia en una empresa les dije: si ustedes quieren conocerse profundamente a sí mismos, tienen que renunciar a la sociedad. Y eso no quiere decir que uno se va a vivir a la montaña. Quiere decir que uno se vuelve un observador de todo lo que pasa, porque la vida es hermosa,
pero lo que sucede en este mundo es una porquería. Y en nombre de la porquería que sucede en este mundo, tenemos que salirnos de él. Y que nunca hagas nada por el rédito económico que vas a tener. Por eso, para los ricos, lo que prima es un porqué. Pero el que quiere plata, el que monta un negocio para ser millonario, no es capaz de preguntarse por qué. La pregunta por qué es un viaje a la profundidad. Y nosotros no queremos profundidad. Nosotros queremos vitrina. Yo les digo, cuando voy caminando por esos stands y me presentan gente, lo primero que me presentan es: este tiene un negocio muy grande. Yo para adentro, qué bueno, te felicito. Y a mí, ¿qué me importa que tenga un negocio grande? Dime quién es. No nos presentamos por quiénes somos, nos presentamos por qué hemos logrado. Y uno no es lo que ha logrado. Uno es la huella que deja, no es otra cosa. Entonces los invito a que ustedes piensen qué prima a la hora de tomar decisiones trascendentales en su vida. Los invito a que piensen que las decisiones trascendentales en la vida se toman con los ojos de la mentalidad, no con los ojos del conocimiento. Y esto puede caer muy duro. En la Universidad de Antioquia tuve un problema grande con los directivos de varias carreras porque les dije algo que prácticamente me valió que varios se retiraran de mi conferencia y que después hicieron que no tuviéramos una segunda sesión. Nada grande en este mundo se ha hecho desde el intelecto. Y nosotros le rendimos culto al intelecto. Pero miren, mientras usted más desarrolle su intelecto, más se bloqueará su mentalidad. A mí no me importa si a ustedes les gusta lo que les estoy diciendo o no. Lo único que sí pretendo es que piensen, no más, piensen. Yo no estoy de acuerdo con lo que Iván está diciendo, no importa. Piensen, duden, sacúdanse mentalmente, que el que no se sacude mentalmente nunca se encuentra a sí mismo. ¿Con qué estás tomando decisiones? Cuando estás necesitado te preguntas por qué. Cuando estás quebrado te preguntas por qué. No. Somos una sociedad de pobreza porque a nosotros nos educaron en el cómo. Y como me conocen mis alumnos de la Escuela de la Riqueza, que aquí hay muchos, siempre les digo, el cómo es una pregunta de mediocres. El que pregunta cómo no quiere pensar. Por eso, empresarios y gerentes que hay aquí, cuando alguien de su equipo le pregunta cómo, no le responda. Ponga un letrero en su oficina que diga: prohibido entrar a preguntar cómo. Piensen. La única pregunta que se debe hacer, o creo yo la pregunta más responsable que se debe hacer un gerente, un empresario, es ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando el por qué se mete en el alma, aparece cualquier qué y se desarrolla de la manera más fluida cualquier cómo. El cómo y el por qué no es una pregunta de gente inteligente. Y voy a pasar rápidamente por estos personajes. Ahí tienen ustedes a Akio Morita y a Masaru Ibuka. Son los fundadores de Sony. Ellos fundaron Sony con mentalidad, no con conocimiento. Atención, dije algo muy grave en la Universidad de Antioquia
que nunca más me quisieron ver allá. Yo no era profesor, nunca fui profesor, me invitaron a una conferencia para emprendedores. Y les dije, nunca nada grande se ha hecho desde el conocimiento. Sony fue creado en los momentos más difíciles que fueron esos momentos en los cuales Japón estaba absolutamente destruido. Y les digo una cosa, ¿con cuánta claridad mental piensas cuando estás destruido? ¿Con cuánta claridad mental piensas cuando lo único que quieres es abandonar? A veces la vida nos pone así como está esa imagen. Y ahí es donde se necesita mentalidad. Es decir, la mentalidad es la fuerza interior que nos llama, acude a nosotros, nos acosa cuando todo va mal. No necesitas mentalidad cuando tienes la cuenta llena. No necesitas mentalidad cuando todo el mundo te aplaude. Necesitas mentalidad cuando no tienes quien te llame, cuando no tienes quien te acompañe, cuando los bancos te cierran las puertas, cuando te destruyen. Entonces, como decía Almafuerte, ese gran poeta argentino, no te des por vencido ni aún vencido. Eso requiere mentalidad. Pero cuando nosotros estamos mal y las cosas están difíciles, nosotros decimos ¿cómo? Y les digo, ningún cómo ha hecho nada grande. Lo grande se hace cuando te preguntas por qué. Este es el caso también de Corea del Sur. En 1963, Corea del Sur era uno de los peores países del mundo. Y ahora les voy a mostrar mi visión de por qué estos países, al cambiar la mentalidad, cambian la vida. Y muchos de ustedes han visto esta serie de Madame C.J. Walker en Netflix, una mujer que viene de la esclavitud. Los padres de ella son libres cuando se acaba la esclavitud y ella es apenas una niña. ¿Saben? La mentalidad se apodera de nosotros cuando todas las puertas se cierran. Lastimosamente, en una cultura que nos educó para ser pobres, somos de muy escasa mentalidad, muy escasa mentalidad. Entonces hay tres factores determinantes de la ignorancia que nos someten a vivir en una cultura de pobreza. Vivimos en una cultura de pobreza. Miren, al sistema educativo, mejor dicho, al mundo nunca le ha importado la vida. Usted no le importa a nadie. Al sistema educativo le importan los resultados académicos. Al sistema financiero le importan su cuenta. Al sistema económico le importa a usted como consumidor. Entienda una cosa, si no se despierta mentalmente, usted va a seguir siendo un idiota útil de los sistemas, porque los sistemas se crearon para que usted sea un idiota. Pero como nos gusta es la vitrina, no nos damos cuenta de que estamos cayendo en una ignorancia que nos somete a vivir en esa cultura de la pobreza. He oído mucho en estas salas y en muchas salas y en muchos libros escucho la palabra prosperidad y abundancia como sinónimos. La prosperidad y la abundancia no son sinónimos. Entonces, dije mentalidad. ¿Qué desarrolla la mentalidad? La mentalidad la desarrolla el por qué.
Cuando profundizas en el por qué, tu mentalidad se abre. La prosperidad pertenece a aquellos que se preguntan por qué. Porque cuando te haces esa pregunta, ¿por qué?, aparece el valor y el significado de las cosas. A nosotros no nos mueve el valor y el significado de las cosas. A nosotros nos mueven los deseos y las necesidades. Si les sirve de algo, les comparto la decisión que tomé hace años en mi vida: renunciar al gusto. No actúo desde nada que me guste. ¿Por qué? Porque la fortaleza de mi carácter se realiza cuando hago lo que no me gusta, lo que no quiero. ¿Para qué queremos plata? Empresarios, busquen el desarrollo, no el progreso. Miren la foto que tengo ahí, esa imagen. Les quiero contar una brevísima anécdota de esa imagen, que son los pozos en África. El mundo ha dedicado, los ricos, los millonarios, mire, hasta yo me equivoco, los millonarios de este mundo han sacado millones de dólares, miles de millones de dólares para poner pozos en el África, y se han ido a inaugurarlos. Y entonces lloran cuando frente a un pozo en África donde no hay agua, los niños beben agua, las mamás sacan agua, se cocina con agua, y entonces ellos sienten que hicieron la gran obra. Pero atención, 6 meses después, más del 80% de los pozos no funcionan por la sinvergüenzada de la gente. Porque se avería y espera a que lleguen a ver quién los va a salvar. Señores, señoras, somos un país, nuestros países subdesarrollados son países de abundancia, y la abundancia es generadora de pobreza. Pero ya el mantra de la abundancia, y se sientan al mantra de la abundancia, se fuman cualquier vaina y el mantra de la abundancia. ¿Y usted qué quieren? Convoque la abundancia, pida abundancia, vivimos en abundancia. No, la abundancia solo genera pobreza. Y si no, miremos nuestro país. Somos un país profundamente abundante. Los países abundantes son pobres. En África les ponían los pozos, y 6 meses después, pozo averiado, pozo que se quedaba así, averiado, porque nadie hace nada. Tengo un alumno de la Escuela de la Riqueza con un empleado que tiene 7 hijos, se gana un poco más del mínimo y vivía en una casucha de cartón, de lata. Entonces este alumno de la Escuela de la Riqueza, que es el empresario, habló con su esposa y dijeron: regalémosle una casa. Y ellos, como gran cosa, le regalaron una casa. Pasaron 3 meses y a ese empleado lo cogieron robando. Nosotros con plata nos dedicamos a solucionar el problema de los demás. Y a usted lo que más lo meten en problemas son los que más quiere. Pero como son los que más quiero, señores, la prosperidad nace cuando el valor y el significado de la pregunta ¿por qué? Aparece en mi vida. Y atención, empresarios, no se crean empresas de alto poder sino cuando se desarrollan significados y valores. Cuando hay desarrollo, el desarrollo es el que genera calidad de vida. El progreso, solo estilo de vida. Y nosotros no queremos calidad de vida. La calidad de vida no nos importa. Queremos ese estilo de vida.
Y desafortunadamente ahí nos equivocamos. Y aquí quiero compartirles una primera conclusión. La gente no quiere prosperidad, la gente quiere ser millonaria, abundante. Pero la gente no quiere prosperidad. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no quiere prosperidad? Porque la prosperidad duele. La prosperidad es el producto del dolor y del sufrimiento. Pero como la mierda esa de la actitud mental positiva y de ser positivo les dice, el sufrimiento es una elección. No. El sufrimiento no es una elección. Usted no elige sufrir, sufre. Pero eso fue lo que nos enseñaron en todos estos libros de crecimiento personal que son una basura. La prosperidad es el producto del dolor y del sufrimiento. Porque nada genera más aprendizaje que esos dos maestros. ¿Por qué queremos abundancia? Queremos abundancia porque vivimos con miedo. La gente no quiere tener plata para ser abundante. La gente le tiene miedo es a no tener plata y a las necesidades que pasa sin plata. Ya me estoy enojando, ¿no? Me regalan un poquito de agua por ahí. Oiga, para el único ponente que no hay agua es para mí. No sé, seguro Sara dijo no le den agua. El segundo factor, muchas gracias. El segundo factor determinante, como lo acabo de anunciar, y aquí quiero generar un poquito de claridad, es en ese concepto que la gente quiere es progreso o desarrollo y los tiene como sinónimos. Señores, uno de los conceptos que más impacta en la escuela de la riqueza es ese. Me llegan empresarios, me llegan cantidades de empresarios a la escuela de la riqueza con problemas muy serios. ¿Producto de qué? De lo mismo que ustedes viven aquí, de las historias que cuentan. Tengo un negocio bueno, me fue muy bien, hice mucha plata. Y cuando usted hace plata se dedica a crecer y ¡pum! Se viene al piso. ¿Por qué? Porque usted no está preparado para ser rico. Señores, para tener plata no se necesita preparación. Para ser rico sí. Y por eso la mayoría de la gente adinerada y millonaria no merece ser rica. Para ser rico se necesita educación. Para hacer dinero se necesita conciencia, se necesitan recursos. Nosotros no sabemos diferenciar eso. La mayoría de los empresarios nuestros, si son muy exitosos, miren, en la medida en que usted sea exitoso, no necesita educación. Y por favor, hagamos una diferencia muy grande en ese sentido. Porque la gente no quiere, no le importa una empresa fuerte. Yo no veo a los empresarios. Hace 17 años fundé la Escuela de la Riqueza y nunca me ha llegado un empresario diciendo, yo quiero una empresa fuerte. Quieren empresas grandes. Eso es lo que quieren. Negocios grandes. Hacer plata. Lo que no se dan cuenta es que cuando no hay educación, la plata se puede convertir en su infierno. El tercer factor determinante es esa porquería llamada libertad financiera.
Seguramente muchos de ustedes estarán detrás de la libertad financiera. Queremos libertad financiera. ¿Para qué? ¿Para ser un inútil más? ¿Usted se imagina a la Madre Teresa o a Gandhi o a Martin Luther King buscando libertad financiera? ¿Saben qué? La libertad financiera lo único que hace es volverte un prisionero de sus atractivos, de sus seducciones. ¿A quién no le gusta la libertad financiera? Los cursos de libertad financiera abundan. ¿Para qué? Los ricos no necesitan libertad financiera, porque riqueza es libertad. Riqueza no es plata. Y cuando usted empieza a tener mucha plata, ¿qué tiene que hacer? Más. Por eso es que se dedica a crecer. Porque la plata es la raíz de la codicia, no de la ambición. Los ricos son ambiciosos. Los millonarios son codiciosos. Hay que separar en el cerebro el concepto de ambición del concepto de codicia, porque la ambición es libertad, la codicia es cárcel. La plata es cárcel. La mayoría quiere plata solamente desde la abundancia, lo cual lo llevará a tener cada vez más una mentalidad de pobreza. Riqueza es educación. ¿Sabes cómo vas bien? Si vas lento. Amen la lentitud. Uno de los preceptos más grandes de la escuela de la riqueza que nosotros le enseñamos allá es lentitud, lentitud. ¿Por qué? Porque todo lo grande se hace lentamente. Mi tercera conclusión entonces, frente a la tal libertad financiera, es que quien sueña con la libertad financiera, lo único que tiene es mentalidad de pobreza. Les juro, yo nunca he visto a un grande, porque millonarios son los que hacen dinero, grandes son los que crean riqueza. Entonces los invito, a los millonarios les interesa mucho el éxito, a los ricos les interesa la grandeza. Y tu vida va a valer la pena en la medida en que sea la grandeza la que te acompañe. Yo les digo, ¿para qué una vida profesional exitosa con una vida personal desgraciada? Admiramos mucho a Elon Musk porque es rico o porque es millonario. A mí me impresiona mucho eso. Yo más allá de un tipo millonario no veo. Y de esos otros fulanos los veo que tiene la fundación Bill Gates y Melinda Gates y ayudan a cantidad de gente en el África. Sí, con recursos, porque con recursos es muy fácil dar. Por eso les comparto mi definición de servicio, que me siento muy orgulloso de ella. Servicio es dar de lo que no tienes para que te llegue lo que te está haciendo falta. La hora de la dedicación y la entrega es tu hora. El resultado no te pertenece. Y quien solo piensa en plata está pensando en resultados. Porque somos una cultura miope que nos evalúa por los resultados que tenemos. Y en el lenguaje de ustedes, en ese lenguaje que, pues yo no sé si todas estas cosas que estoy diciendo no me van a volver a invitar aquí, lo cual me importa un culo también. Pero les digo una cosa.
Estamos aquí para ser responsables. Para nada más. Y la responsabilidad nace de la grandeza, que es la irresponsabilidad del alma. Cuando eres responsable social, eres un irresponsable desde el alma, porque necesitas quedar bien con todo el mundo y tener buenos resultados. Y cuando vemos a una persona que es exitosa, nosotros lo vemos, tiene un negocio muy grande en función de los resultados que tiene, en nada más, en función de los resultados que tiene. Por eso la grandeza se tiene que medir a otro nivel. Y bien lo decía Francisco Manuel Blanco Belmonte, de aquel rincón bañado por los fulgores del sol que nuestro cielo triunfante llena, de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia dulce y pequeña, envuelto en los recuerdos de mi pasado, glorioso cual lo lejos del horizonte, guardo el ejemplo jamás olvidado del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente aquellas cosas que aquel humilde hombre decía. Solo sé que al mirarle toda la gente con profundo respeto se descubría. Y es que acaso su gesto severo y noble a todos asombraba por lo arrogante. Hasta los leñadores mirando el roble sienten las majestades de lo gigante. Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador sembrando miré risueño. Desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz miróme benignamente y me dijo con honda melancolía: siembro robles y pinos y sicomoros. Quiero llenar de frondas estas laderas. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa?, dije, y el loco murmuró con las manos sobre la azada: ¿acaso tú imagines que me equivoco? ¿Acaso por ser niño te asombre mucho el soberano impulso que mi alma enciende? Por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro a quien rendimos culto de varios modos. Si rezamos, pedimos solo el pan nuestro. Nunca al cielo pedimos pan para todos. En las propias miserias los ojos fijos, buscamos las riquezas que nos convienen y todo lo arrastramos por nuestros hijos. Es que los demás padres hijos no tienen. Vivimos siendo hermanos solo en el nombre, y en las guerras brutales con sed de robo hay siempre un fratricida dentro del hombre, y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Por eso cuando al mundo contemplo yo me afano y me impongo ruda tarea. Y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y sea. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que pedir por todos los que no imploran. Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan. Hay que llorar por todos los que no lloran.
Hay que ser cual abeja que en las colmenas fabrican para todos dulces panales. Hay que ser como el agua que va serena, brindando al mundo entero frescos raudales. Hay que imitar al viento que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Y hay que vivir la vida sembrando amores, con la vista y el alma siempre en la altura, dijo el loco. Y con noble melancolía por las breñas del monte siguió trepando, y al perderse entre las sombras aún repetía: hay que vivir sembrando, siempre sembrando, siempre sembrando. Gracias.